Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta sesión de la Escuela de Desarrollo Cristiano de la Iglesia Bíblica Torrefuerte. En este curso de el libro de Éxodo, este estudio que estamos haciendo de una manera panorámica acerca de este maravilloso libro, el segundo libro del Pentateuco, donde ya nos encontramos pues prácticamente en lo que sería nuestra sexta sesión. La sexta sesión que los autores en el cual nos estamos basando, de este libro llamado Comprados por Dios, de Rafael Porter, en colaboración con René Iraeta, pues presentan el sexto capítulo llamado Una incredulidad incontenible. Para efectos de nuestro curso, lo que estaremos estudiando serían los capítulos referentes a la salida de Israel de Egipto. En sesiones anteriores acabamos de hablar acerca del paso por el Mar Rojo y hoy nos encontramos en el camino al Sinaí, ¿no? Si nosotros tratamos de describir en un general la historia de Israel en este libro, podríamos dividirlo prácticamente en tres etapas, que sería la salida de Israel de Egipto y su camino al mar. Después hablaríamos del cruce por el mar y finalmente en una tercera etapa histórica o cronológica pues hablaríamos del camino al Sinaí, que es la que prácticamente estamos empezando nosotros con esta sexta sesión, que sería la mitad de nuestro curso de 12 sesiones, el cual, como le decía yo, pues hemos basado en el libro Comprados por Dios, de Ediciones Las América, cuyos estudios quedan muy ad hoc para nuestras sesiones de la Escuela de Desarrollo Cristiano, debido a que también siempre manejan estudios de 12 capítulos que empatan muy bien con las 12 sesiones de nuestros cursos. Hablando de la incredulidad inconcebible, vaya que sí es inconcebible, porque pese a que Dios no ha faltado en su respuesta, pese a que Dios no ha faltado en su manifestación, Israel sigue manifestando duda. Y el problema no es manifestar duda, ¿no? Ese no es el problema. Usted y yo quizá podemos dudar, quizá Dios nos pide dar un paso de fe y muchas veces es difícil porque las circunstancias nos indican todo lo contrario a lo que Dios espera, ¿no? Y quizá podríamos decir que es natural que nuestro corazón dude. Al fin de cuentas, nosotros somos humanos, nuestra capacidad humana es limitada, ¿no? Lo que se vuelve reprobable es la reacción de esa duda, que en Israel pues será la murmuración, será el ataque, será el poco respeto hacia los hombres de Dios. Y bueno, pues esto es lo que agrava la situación con el pueblo, ¿no? La palabra menciona héroes de la fe. La característica de los héroes de la fe, que usted los puede ver enlistados en el capítulo 11 de Hebreos, pues da características de ser personas que han realizado un sacrificio en aras de obedecer a Dios, ¿no? Y es así que vemos a personajes que han tenido que dejar su tierra, pues por seguir a Dios, como el caso de Abraham, como el caso de Ruth, ¿no? O hemos visto personajes inclusive que han tenido que renunciar a ciertas comodidades, a ciertas estabilidades, como el caso de Elías, que tiene que ocultarse por un tiempo, ¿no? Personas que han tenido que renunciar a privilegios y que de hecho han puesto en riesgo sus vidas por no adorar un ídolo, como es el caso de los tres jóvenes descritos en el libro de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abed-Nego, que pues serán arrojados al horno de fuego, o el propio Daniel, que por no postrarse delante del rey, pues es arrojado al foso de los leones, ¿no? En fin, entre toda esta lista, pues lamentablemente Israel como nación no figura, estaría reprobado. ¿Por qué? Les repito, ellos, pese a todas las manifestaciones y la respuesta fiel de Dios, ellos dudan y se quejan, ¿no? Sin embargo, Dios los libra y Dios constantemente se está manifestando a ellos. ¿Cómo lo hace? Lo vamos a ver en la sesión de hoy,
¿no? Con este camino que emprenden hacia el Sinaí, de cómo Dios va a ir respondiendo a las circunstancias adversas, pero también Dios se va a revelar posteriormente con la ley. Es gracias a la ley que nosotros podemos conocer el corazón de Dios y podemos conocernos como hombres con nuestra incapacidad de cumplirla, ¿no? La ley tiene la bendición de mostrarnos la perfección de Dios y la imperfección de nosotros. De ahí que Cristo adquiere mucho valor, ¿no? Y bueno, pues la otra manifestación de Dios es a través del tabernáculo, ¿no? ¿Por qué? Porque el tabernáculo también es un reflejo de la santidad de Dios, de la manera de pensar de Dios, ¿no? Entonces, en cuanto a dirección y protección, creo que el pueblo nunca tuvo carencia de esto, y sin embargo va a mostrar siempre una rebeldía, ¿no? Y entonces arrancamos nuestra sesión de hoy con 4 pruebas. La primera de ellas podríamos mencionarla como la prueba del agua. Estamos arrancando a partir del versículo 22. Nosotros nos habíamos quedado en el versículo 21 del capítulo 15, donde se nos narra precisamente el paso por el Mar Rojo, ¿no? En donde se nos narra que los egipcios persiguen a Israel, no pueden atravesar con sus carros por donde atravesó Israel en seco ahí en el Mar Rojo. Deciden regresar, pero no hay tiempo. Dios regresa a las aguas y prácticamente hay un juicio ahí sobre los egipcios, ¿no? ¿Qué nos dice entonces ya el versículo 22 en adelante de este capítulo 15? Una vez que Israel ha cruzado el mar, vienen 3 días, hay 3 días de viaje, de camino, en los cuales el pueblo se enfrenta a las condiciones adversas del desierto, que son muchas, ¿no? En un desierto, de entrada el clima, no solamente el calor, uno hoy escucha desierto, inmediatamente piensa en calor, que sí es sofocante, es abrasador durante el día, pero también hay que recordar que en las noches el frío es muy extremo, muchas personas también mueren por hipotermia en los desiertos. Ni hablar de la escasez de agua, de la escasez de alimento, no hay vegetación, y la poca vegetación que existe en el desierto no toda es comestible. Y ya no hablemos de las fieras, ¿no? De los animales peligrosos que podemos encontrar en el desierto, como el caso de ciertos arácnidos, ¿no? Los mismos escorpiones, o el caso de serpientes, ¿no? Sin embargo, hay 2 situaciones aquí muy interesantes, porque creo yo que lo que más pega a Israel, o lo que podría ser más latente, pues sería la deshidratación y el cansancio. Y ellos han caminado por 3 días y comienzan a experimentar deshidratación y cansancio. Llegan a un lugar llamado Mara, y yo me imagino que pues al pueblo llegando a un lugar donde ven agua, pues la ilusión que prácticamente, que muy rápidamente se viene abajo. ¿Por qué? Porque describe la palabra que las aguas de Mara son aguas amargas, es decir, aguas que no son potables, no se pueden beber, y entonces eso termina exasperando al pueblo, ¿no? Imagínese usted que de repente tiene mucho tiempo caminando debajo del sol, y de repente, pues no sé, se encuentra una Coca-Cola muy fría. Y resulta que la Coca-Cola no se puede tomar porque por alguna razón está adulterada. Imagínense el grado de desilusión, ¿no? Pero bueno, esto hace que el pueblo prácticamente reviente. Y entonces viene una murmuración en contra de Moisés. Y sin embargo, Dios, en medio de todo esto, lejos de recriminar algo al pueblo, él inmediatamente actúa en provisión del pueblo y le pide a Moisés que arroje un trozo de madera. Algunas versiones mencionan como un arbusto, ¿no? En otras versiones nos habla de un trozo de madera. El punto es que este trozo de madera, al entrar al agua, produce que el agua se endulce, es decir, se vuelva potable, y es así que entonces los israelitas pueden beber, ¿no? Y Dios hace una especie de pacto en ese momento en el cual le dice al pueblo que no va a permitir que las enfermedades y las plagas que cayeron sobre los egipcios van a caer sobre ellos siempre y cuando ellos obedezcan. Por eso le digo que es un pacto. En un pacto las 2 partes tienen una tarea por hacer. El pueblo tendrá que obedecer,
Dios protegerá no llevando las plagas que llevó a los egipcios, ¿no? Y una vez que pasa este suceso, llega el pueblo de Israel a la región de Elim, donde curiosamente nos dice hay 12 manantiales y 70 palmeras, ¿no? Y esto es muy significativo porque vemos la atención de Dios a estas dos necesidades que le mencionaba anteriormente, ¿no? Es decir, la deshidratación, bueno, pues eso está cubierto porque estos 600 varones con sus familias que han salido disponen de 12 manantiales para poder saciar su sed y poseen de 70 palmeras para poder reposar, para poder descansar. Sin embargo, pues vendrá otra prueba que será ahora la prueba del hambre, la prueba de la comida. Arrancamos el capítulo 16 donde nos dice que hay falta de comida a los pocos días del suceso de Mara y ahora el pueblo se enoja con Moisés y con Aarón. Y no solamente eso, sino que los culpan. Y vienen acusaciones, pues discúlpeme que lo diga, muy lamentables, ¿no? El pueblo expresa, ojalá hubiésemos muerto en Egipto, ¿no? Qué triste y qué fácil es olvidar nuestra condición anterior. Parece ser que al pueblo se le olvidó que era esclavo, que vivía bajo un régimen tirano, donde un faraón que de repente se le botaba la canica, pues les quita la paja, les exige la misma cantidad de ladrillo, y no solamente eso, sino que lo hace con tormentos, ¿no? Y de repente el pueblo sale con este argumento, ¿no? Ojalá hubiésemos muerto en Egipto. Imagínense lo que usted sentiría si usted hubiera estado en los pies de Moisés o en el lugar de Dios, ¿no? A veces nos pasa mucho esto como padres, ¿no? Que nosotros nos desgastamos por los hijos y de repente los hijos, y esto es lo que me trajiste o esto es lo que me compraste. A veces eso solemos hacer con Dios, a veces así es nuestro corazón. La enseñanza que nos va a ir dejando este pasaje es que muchas veces el pueblo es una muestra, es un reflejo de cómo a veces nuestro corazón es o puede llegar a ser, ¿no? Sin embargo, nuevamente Dios responde, no hay reproche de parte de Dios, Dios responde y provee ese día, le dice a Moisés que todas las mañanas hará descender maná, que será como una especie de pan, ¿no? La Biblia lo describe como una semilla muy parecida al cilantro, la cual ellos recogerán en la mañana y da las normas específicas con lo cual lo deben de hacer, ¿no? Deben de recogerlo por la mañana, deben de recoger un gomer, esa es la cantidad, ese es el peso establecido, no deben de recoger más de esto e inmediatamente lo deberán poner a cocer para que sea su alimento todo el día, ¿no? Esta porción la tienen que recoger cada día y el sexto día se tendrá que recoger una doble porción porque el séptimo no habrá maná, no va a caer maná. ¿Por qué? Porque ese día deben de guardar reposo para el Señor. Ese mismo día también Dios provee codornices. En la tarde llegan codornices y el pueblo puede disfrutar de una cena con carne, ¿no? No hay que confundir este pasaje con aquel otro pasaje donde también llegan codornices, que el pueblo come las codornices y terminan vomitándola por la nariz, ¿no? Ese pasaje es posterior, ya tienen mucho tiempo de haber comido maná y entonces el pueblo se queja porque sus ojos no ven otra cosa sino maná. Repito, ¿no? Es como cuando usted le sirve de comer al hijo, a la hija, ¿no? Y le ponen la sopa enfrente que tanto trabajo le costó cocinarla y el niño con las manos en las mejillas se queda viendo la sopa como diciendo, no hay otra cosa. Y eso pues llega a lastimar, creo yo, el corazón, ¿no? Y eso es lo que el pueblo hace con Dios, ¿no? O sea, nuestros ojos no ven otra cosa sino maná. Y entonces Dios dice, carne quieren, carne tendrán, y es cuando trae muchas codornices, el pueblo cae en una glotonería que terminan vomitando la carne. Ese es otro pasaje que será posterior. En este pasaje que estamos estudiando del capítulo 16 de Éxodo, ellos disfrutan de las codornices y a partir de ahí
Dios no va a faltar a la provisión que trae del maná, lo hará por 40 años. No faltará quien rompa la norma, que le gane este corazón inseguro y voy a juntar más por si me llega a faltar. Y lo que llegaba a suceder es que aunque recolectaban más maná del que debían y lo ponían a cocer, inmediatamente se agusanaba, ¿no? Y a veces es un reflejo de nuestro corazón, de nuestras inseguridades. No sé si le ha pasado que de repente va usted al mercado o va usted al supermercado y compra demasiada fruta, demasiada verdura porque no vaya a ser que falte y al rato esa fruta, esa verdura, perdón, ya se está pudriendo en la mesa, ya se está pudriendo inclusive en el refrigerador. ¿Por qué? Porque nos gana el miedo, ¿no? No sabemos de repente vivir con contentamiento y decir, creo que esto es suficiente, creo que esto me puede suplir por determinados días, ¿no? De repente vamos al súper y compramos mucha ropa porque no va a ser que no tengamos que ponernos y al rato los cestos de ropa sucia están que revientan, ¿no? ¿Por qué? Porque pues en realidad era algo que no necesitábamos, pero nuestro corazón inseguro quiere acaparar. Le dejo este ejemplo donde de repente en la iglesia se ofrece una comida, se hace comida y de repente la gente va a servirse su plato y va con la torre de comida, se sirve demasiada comida porque no vaya a ser que se quede con hambre o que se quede con el antojo de algo y a los pocos minutos la comida está ahí desperdiciándose, mosqueándose porque la gente no se la pudo terminar, ¿no? Eso habla de nuestro corazón que siempre quiere más y más, ¿no? Y no fue la excepción con ciertos israelitas que quisieron hacer lo mismo con el maná, que bueno, pues Dios trae la enseñanza del contentamiento, el cual mencionaba Pablo, ¿no? Vendrá una segunda prueba de agua, nuevamente el pueblo se vuelve a quedar sin agua, el pueblo llega a Refidim, donde lamentablemente se vuelve a repetir la circunstancia y se vuelve a caer en el mismo error. La circunstancia es que nuevamente no hay agua. Aquí, a diferencia de Mara, no llegan a un lugar donde haya agua, ¿no? Ya sea amarga o potable, no hay agua y creo que quizás ese fue un factor que también detonó la desesperación del pueblo, pero le repito, el problema no es la desesperación, no es la angustia. Seguramente usted y yo hemos sufrido angustia por enfermedad, angustia por falta de dinero, por falta de provisión. Y bueno, pues uno reacciona de esa manera, ¿no? El problema es lo que hace uno después de esa angustia. Y después de la angustia, nuevamente el pueblo se queja contra Moisés. Y ahora no solamente es un reproche, sino es una exigencia. A ver, danos agua para beber, ¿no? Y comienzan estos procesos como de victimización, ¿no? Lo que pasa es que quieres matarnos y a nuestros hijos, ¿no? Y con estas quejas no solamente presentan una ofensa ante Moisés, sino que también es una ofensa a Dios porque prácticamente si Dios ya había hablado, si Dios ya había dispuesto en su voluntad lo que iba a hacer y yo me quejo por lo contrario, pues prácticamente me estoy quejando contra Dios, ¿no? De hecho, el pasaje habla de que el pueblo quería linchar a Moisés. Moisés hace oración a Dios y le dice, este pueblo está a punto de apedrearme, ayúdame, ¿no? Y entonces Dios le dice que junte al pueblo, ojo con esto, Dios le dice que junte al pueblo, que Dios estará delante de él y del pueblo y entonces que golpee la roca para que de esta brote agua, ¿no? En pasajes del libro de Números y Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida precisamente por esto que está sucediendo, ¿no? Que está sucediendo en este capítulo 17 que estamos arrancando. Dios le dice posteriormente a Moisés que no va a entrar a la tierra prometida, que solamente la verá de lejos por cuanto no le dio la gloria en este momento. La primera vez que yo leí esto, la verdad es que no me cuadró mucho porque pues yo revisaba el pasaje y yo decía, pero es que Dios, pues
Moisés hizo exactamente lo que tú le dijiste. Tú le dijiste que tomara la vara, que golpeara la roca. Él toma la vara, golpea la roca y brota agua y pues todo va bien. ¿En dónde está la ofensa, no? He escuchado muchas interpretaciones. Una de ellas es que establece, por ejemplo, que Dios le dice que toque la roca y Moisés lo que hace es que azota la roca, ¿no? Con la vara azota la roca y entonces Dios lo toma como una especie de berrinche. Bueno, si analizamos la raíz del hebreo, desde la instrucción, Dios le pide a Moisés que golpee la roca, o sea, sí que la azote, ¿no? Y aunque hubiera sido una situación de, de un berrinche, si lo quiere ver usted así, sería muy severo el castigo de parte de Dios el no dejar que Moisés pise la tierra prometida, ¿no? Eh, y si bien es cierto que podemos hablar de qué es el grado de santidad de Dios, es cierto, el grado de santidad de Dios es extremo, es elevado, pero no amerita un castigo así. Cuando uno revisa el pasaje, de repente también vienen las interpretaciones, ¿no? Es que fue la actitud de Moisés, esta actitud de berrinche, ¿no? Pero si uno revisa el pasaje, la instrucción de Dios es: preséntate delante del pueblo y yo estaré delante de ti y del pueblo, y golpearás la roca. Cuando vemos la ejecución, lo que sucede es que Moisés junta al pueblo y entonces toma su vara y azota la roca y no espera la manifestación de Dios. En pasajes anteriores podemos ver que cuando Moisés va a obrar para endulzar el agua o para dar el mensaje acerca del maná, por ejemplo, se llega a mencionar que está presente o que se presenta la columna de nube. En este caso en particular, Moisés junta al pueblo, toma la vara, no espera la manifestación de Dios y entonces golpea la roca. Dios es fiel, Dios hace brotar agua de la roca, pero será una situación que reservará para Moisés, ¿no? Y entonces tiene sentido cuando Dios le dice a Moisés: por cuanto no me diste la gloria, es decir, por cuanto no esperaste a que yo me manifestara al pueblo. Y no pensemos que es un capricho, no es un capricho de Dios de, qué feo eres, ¿por qué no me esperaste? Yo quería estar presente. No lo tomemos así. Es un poco similar, si me lo permite usted, como lo que sucede en el libro de Samuel, cuando de repente Saúl tiene guerra contra los filisteos. Él está desesperado porque los filisteos ya están dispuestos a la batalla y ellos no pueden salir a la batalla si primero no consultan a Jehová, y la única manera de hacerlo es a través del sacerdote, que es Samuel, que por alguna circunstancia que la Biblia no nos dice, no llega, ¿no? Está retrasado. Y entonces Saúl, en su desesperación, lo que hace es que toma las vestiduras sacerdotales y él es el que pretende presentar el sacrificio, ¿no? Y eso pues simplemente le cuesta su reinado. La medida de Dios es, lo que Samuel le dice a Saúl es: Dios ya tiene reservado para ti alguien que va a ocupar tu puesto, por cuanto queda muy claro que tu corazón es más por ti que por él mismo, ¿no? Entonces, con sus debidas dimensiones, creo que la gravedad de la falta de Moisés es similar, ¿no? No comparemos el corazón de Moisés con el de Saúl, porque sí son muy distantes, pero la falla, creo yo, sí es muy similar, ¿no? En cuanto a no haber esperado la presencia de Dios, la manifestación de Dios. Es muy importante que cuando usted y yo llevemos a cabo un plan, una obra, siempre busquemos la presencia de Dios, siempre busquemos el respaldo de Dios. Qué diferente hubiera sido si en ese momento Moisés junto al pueblo, Dios se manifiesta y entonces Moisés obra con la presencia de Dios respaldándole, ¿no? Y no haberse adelantado a los hechos como lo hizo, ¿no? Bueno, después vendrá lo que sería una cuarta prueba, que es la prueba del enemigo. Ellos tienen un buen tiempo ahí en Refidim, obviamente pues tienen la provisión del agua,
tienen provisión de comida, sigue cayendo maná, ahora tienen provisión del agua. Y discúlpeme que me regrese a esta diapositiva, pero quiero compartirle un dato muy curioso y por eso es que puse esta imagen. Esta imagen es una roca que se encuentra en la punta de uno de los montes de la región del Sinaí. Y esta roca ha llamado la atención particularmente a los arqueólogos por dos características. La primera de ellas es una roca que está en la punta de un monte que tiene esta apertura que le estoy indicando a usted aquí con el puntero del mouse, que para los arqueólogos es inusual porque esa apertura no podría haber sido hecha por algún tipo de erosión. Es muy común esa apertura en rocas que se encuentran en la base de las montañas, que se ha hecho por el peso de la montaña misma, pero esta roca estando en la punta de la montaña, vamos, tendría que golpearla un rayo muy potente como para que tuviese ese tipo de apertura, ¿no? Pero el otro factor que llama mucho la atención es que en la base de la roca donde le estoy indicando hay rastros de erosión de agua corriente, de agua que corre y que corre muy fuerte, ¿no? Como un manantial. Llama la atención que exista un manantial en la punta de un monte en una región árida. Es lógico pensar en manantiales, en oasis que se dan en el desierto, sobre todo en las planicies, porque la planicie recoge todo el agua de las lluvias y la filtra en el subsuelo, y es así que nosotros vemos, por ejemplo, en las historias bíblicas, a gente cavando pozos en las planicies, ¿no? Pero no en las montañas no es muy común. Y para lograr que brote agua en la punta de un monte, de una montaña, con la fuerza que registra la erosión, pues se necesitaría inclusive hasta de un sistema de bombeo, ¿no? Como el que nosotros usamos en casa para subir el agua al tinaco, ¿no? El rastro de la erosión podría llevarnos a pensar que quizá es agua que cae con la lluvia, ¿no? Pero entonces tendríamos que tener una región más alta todavía donde el agua es guardada en una especie de depósito, en una especie de presa, en la cual al descender, pues sí me genera ese rastro de erosión, ¿no? Pero este está en la punta del monte, lo que lleva a pensar que este sería esa famosa peña de Oreb, ¿no? Bueno, ellos han encontrado, el pueblo ha encontrado ahí el sustento de agua, hay alimento, entonces tienen esa estancia ahí en Refidim, y entonces los amalecitas presentan guerra, ¿no? Declaran la guerra a Israel, y vaya situación, imagínese usted, ¿no? Es un pueblo que acaba de salir de la esclavitud, que no tiene instrucción militar, que no tiene los recursos militares, no tiene armas, ¿no? Que acaba de ser liberado de la nación más poderosa de la región, pero que otra nación, otro pueblo, quizá no tan poderoso como el egipcio, pero poderoso al fin y al cabo, sale a la guerra. Yo me imagino que los amalecitas habrán dicho, pues vamos por ellos, porque pues es un pueblo que está pues a pedir de boca, si me permite usted la expresión, ¿no? Está puesto para que nosotros nos adueñemos de ellos, ¿no? Al enterarse de esto, Moisés instruye a Josué para que junte hombres de guerra, cuando en realidad no había experiencia en la guerra, pero Moisés le pide a Josué que junte varones que estén aptos para pelear, que sean aptos para pelear, y entonces Josué sale al encuentro de los amalecitas, mientras que Moisés, Aarón y Hur suben a la punta de un collado, y ahí es donde observan que cuando Moisés eleva su vara, en la batalla Israel comienza a ganar, pero si Moisés baja la vara, entonces los amalecitas comienzan a ganar la batalla. Y usted sabe que una batalla pues no se realiza en 5 minutos, en 15 minutos, no puede tomar horas e incluso días. Es así que Moisés empieza a sentir cansancio y entonces Aarón y Hur lo acercan a una piedra, lo sientan y ellos le ayudan a sostener la vara. Y creo yo esta es una enseñanza muy hermosa que nos permite ver que refleja
la incapacidad que usted y yo tenemos para sostener victorias. Si nosotros analizamos en nuestra vida, nosotros hemos alcanzado muchas victorias, pero también si somos francos, muchas de esas victorias, yo me atrevo a decir todas, no han sido realmente por nosotros. Es decir, ese grado académico, ese puesto en el trabajo, ¿no? Esa ganancia extra, esa remuneración, ese aumento de sueldo o aumento de puesto, qué sé yo, no es gracias a mi preparación académica, a mi talento. Hay alguien detrás de todo esto que realmente ha ganado esa victoria, porque si estuviera en mis manos, no sería yo capaz de sostenerla, ¿no? Entonces vemos cómo a través de este hecho que está sucediendo con Moisés y la vara, Dios está demostrando que la victoria le pertenece a él. No fueron los hombres que Josué juntó. Imagínense que no hubiera pasado este pasaje de la vara, ¿no? Y que Josué vence con los hombres que él juntó. Tendríamos un Josué lleno de soberbia porque soy un gran reclutador de varones, de valientes, ¿no? Y los valientes, los varones dirían, miren, sin instrucción militar logramos la batalla, ¿no? Todo el pueblo se apercibe que es gracias a que la vara es tan alto, esa vara que estuvo delante de Faraón, que se convirtió en culebra, que devoró las otras culebras, esa vara que fue extendida y que abrió el mar, que no es la vara, sino el Dios que obró a través de esa vara, es aquella que es capaz de sostener nuestras victorias. Y Dios le ordena a Moisés que registre este suceso, y es entonces que Moisés, en gratitud a este suceso, esta victoria, levanta un altar donde establece el nombre de Jehová Nisi, que significa Jehová es mi protección, o Jehová es mi estandarte, o Jehová pelea por mí. Y entonces podemos ver también aquí una especie de pacto de parte de Dios, ¿no? Donde Dios muestra al pueblo que si el pueblo obedece, pues él traerá su protección. Quiero hacer aquí un paréntesis para aclarar. No estoy tratando de hacer un desarrollo teológico de pactos, ¿no? Ni de establecer, mire, en la Biblia existe en este pasaje el pacto el pacto de provisión, el de protección. No, no, no. Simplemente lo que quiero es mostrarle a usted cómo responde Dios, pese a que uno puede ser incrédulo y hasta murmurador. Aún así Dios en su bondad, Él busca pactar lo mejor para mí, ¿no? Dios podría simplemente con un dedo aplastarme por mi incredulidad y mi mala actitud, y sin embargo Él siempre trae esa oportunidad, ¿no? Teológicamente, en la palabra encontramos simplemente dos pactos. El antiguo pacto, donde Dios quiere relacionarse con el hombre mediante la ley y donde le deja muy claro al hombre su incapacidad para cumplir la ley, y el nuevo pacto a través de Cristo Jesús. El hombre se puede relacionar, se puede reconciliar con Dios a través de la fe en Cristo Jesús, la cual afortunadamente no descansa en nosotros, no es en base a nuestra capacidad, porque si no también seríamos nuevamente reprobados, ¿no? Y bueno, esto nos debe dejar la reflexión en cuanto a situaciones como por ejemplo la desconfianza, ¿no? Es cierto, el pueblo duda, y le reitero, quizá las circunstancias nos pueden llevar a dudar. Eso es una situación que se genera en nuestro corazón. El problema es qué sucede en la situación externa a nuestro corazón, cómo reaccionamos ante la duda, ¿no? Porque a Israel no le faltó evidencia, como le mencionaba yo con la respuesta de Dios, ¿no? Hoy usted y yo muchas veces confiamos en nuestro trabajo, y en nuestro trabajo está basada nuestra provisión, ¿no? Y nuestra salud está basada en el hospital al que asistimos, en el medicamento que tomamos, en el médico que nos está tratando. ¿Y qué decir de nuestra protección, de nuestro sentido de seguridad? Es que yo conozco al magistrado, es que yo conozco al abogado, yo conozco al influyente, ¿no? Y sobre todo, nuestro corazón deja ver mucho nuestro sentido de justicia, ¿no?
Si las cosas son a mi favor, todo es justo, todo está bien, ¿no? Recuerdo mucho un comercial de un partido de fútbol, ¿no? Donde el árbitro marcaba una falta y había una persona en la tribuna que empezaba a quejarse, ¿no? Así de, oye, ¿por qué marcas eso, árbitro loco, ¿no? Y la persona que está junto le dice, no, la marcó a favor. Y entonces cambia su discurso, ¿no? Árbitro justo. A veces así es nuestro corazón. Si las personas hacen lo que yo quiero y como yo quiero, las personas son buenas. Y si las situaciones suceden como yo las quiero, las situaciones son buenas porque Dios es bueno, porque todo es justo. Pero si algo me afecta, algo no sale como yo quiero, entonces la vida es injusta, la gente es injusta, Dios es injusto. Yo le llamo, discúlpeme usted, la ley de la tripa. Mientras mi tripa esté contenta, todo está bien. Pero si mi tripa está descontenta y me chilla la tripa, entonces me enojo contra el mundo, ¿no? Pablo toma esta historia y la refleja ahí en Corintios, y él habla en 1 Corintios 10 acerca de 3 principios que nos enseña el pueblo de Israel en medio de toda esta rebeldía, ¿no? La importancia de confiar en Dios. Tenemos que confiar en Dios en todo tiempo, nos vaya bien o nos vaya mal, tenemos que confiar que Dios tiene el control. La dureza del corazón del pueblo que refleja la dureza de nuestro corazón. De repente leemos la dureza del corazón de Faraón, leemos la dureza del corazón y la incredulidad del pueblo y nos indignamos, pero no nos damos cuenta que muchas veces nosotros somos iguales. Y el peligro de una congregación dividida. Qué difícil es cuando en un grupo hay gente que sí tiene fe, gente que puede decirnos, mira, vamos, si Dios ya dijo que esa tierra nos la da, es cierto, hay gigantes, es cierto, nos podrían aplastar, pero si Dios dijo que nos lo va a dar, nos lo va a dar, ¿no? Qué difícil es cuando también en ese mismo equipo tienes gente que dice, no, es que no vamos a morir en el intento, no se va a poder lograr, etcétera, ¿no? Entonces, esta enseñanza tenemos que llevarla, por ejemplo, a nuestra familia. Qué importante es que todos los miembros de la familia tengamos una misma perspectiva de fe. Y no que la esposa quiera servir y el esposo no quiere ni pisar la iglesia, ¿no? Porque eso permea mucho, ¿no? Y lo mismo en equipos de trabajo. Qué importante es que todo mi equipo de trabajo tenga la misma perspectiva y tenga la misma meta, ¿no? Que si mi equipo ministerial está trabajando, está sirviendo en la iglesia, todo el equipo tenga la misma visión y la misma convicción, y que no empiece yo a tener una división con gente que diga, es que no creo que se pueda, no creo que se logre, es que sería muy difícil, etcétera, porque eso hace mucho daño en ese sentido, ¿no? Para llevarlo a una situación más personal, hágase la pregunta, ¿estoy seguro de la intervención de Dios siempre, en todo tiempo? ¿O solamente para mí es hermoso cuando me va bien, cuando me gano la casa de la UDLA o cuando me gano, no sé, la lotería? ¿O yo no veo la justicia de Dios cuando me sucede un accidente o una enfermedad o me falta provisión, ¿no? Si las cosas van mal, ¿cómo reacciono? ¿Murmuro? ¿Empiezo a hablar mal y a descalificar a otros y me empiezo a victimizar yo? Es que no piensan en mí y en mis hijos y nos han traído aquí para matarme a mí y a mis hijos. La verdad es que nos deja muchas enseñanzas muy interesantes el pasaje. Para cerrar esta sesión veremos la visita de Jetro, donde hay una enseñanza muy interesante acerca de delegar responsabilidades. Reuel, que es el otro nombre de Jetro, visita a Moisés. Él se presenta con Séfora, Gersón y Eleazar, que son la esposa y los hijos de Moisés. Esto significa que posiblemente Moisés, cuando comenzó a tener las audiencias con Faraón, mandó a su familia a la tierra de su suegro, pues por lo que se pudiera avecinar, ¿no? Es entonces que Moisés ha sacado al pueblo, los lleva al Sinaí y en el camino le llega al encuentro su suegro con su esposa, con sus hijos. Y es curioso porque Jetro ya sabía lo que había sucedido, ya conocía la proeza que había hecho Dios con el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ya se había corrido la fama, ¿no? El pueblo más poderoso que tenía control
sobre Israel, pues digámoslo así, se le fue la liebre, como decimos normalmente, ¿no? Israel es liberado por Dios, y no solamente eso, sino que incluso se vuelve muy famosa la historia de la división del mar, ¿no? Sin embargo, nos dice la palabra que Moisés se presenta ante Jetro, ante su suegro, y le cuenta lo que Dios había hecho, y me encanta la reacción de Jetro, es muy interesante. No olvide usted que Jetro era sacerdote en Madián. Un sacerdote era una persona que tenía una relación con Dios y ministraba a Dios. Y la reacción de Jetro al escuchar de boca de Moisés todo lo que Dios había hecho es que dice la palabra: Jetro alaba a Dios y declara: Jehová es más grande que los otros dioses. Y entonces viene un consejo de parte de Jetro hacia su yerno, ¿no? Él observa la carga de trabajo que tiene Moisés y entonces le da un consejo que nosotros podríamos desglosar con ciertas características. Le dice: mira, estate tú por el pueblo. O sea, estate tú siempre delante del pueblo, intercede por el pueblo y somete todos los asuntos difíciles a Dios. No quieras solucionar tú las cosas. Y ojo, porque a veces nosotros caemos en ese error. A veces la gente tiene problemas y nosotros nos desentendemos de la gente, no intercedemos por la gente, o por otro lado, queremos resolver los problemas de la gente. Y el consejo de Jetro es muy hermoso porque le dice: no, tú estate por el pueblo, pero lleva los asuntos a Dios. Enséñale al pueblo las ordenanzas y las leyes. Es decir, prepáralos, discipúlalos. Y tú muéstrate a ellos, muéstrales el camino, o sea, sirve tú como testimonio. Y lo que le pides: escoge varones que te ayuden, delega el trabajo. Tenemos que aprender a delegar el trabajo y escógelos con ciertas características. Cuando uno revisa este pasaje, es inevitable que no resuenen en nuestros oídos las características y los consejos que Pablo le da a Timoteo, ¿no? Me encanta cómo esta situación arranca por dos preguntas que Jetro le hace a Moisés. Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no tienes ayuda? Son estas dos preguntas muy interesantes. ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Y por qué no tienes ayuda? Y después viene el consejo, y en el consejo también vemos dos condiciones muy importantes, ¿no? Jetro le dice a Moisés: mira, yo te aconsejo que hagas esto, y si Dios te prospera, y si Dios está contigo, es decir, si Dios lo aprueba. Entonces, en todo lo que usted y yo hagamos, hermano, hermana, tenemos que buscar siempre la aprobación de Dios. Es muy fácil dar el consejo, pero muchas veces el consejo puede salir de nuestra carne. Entonces, siempre que demos un consejo o que recibamos un consejo, tenemos que estar pendientes de que esté presente la aprobación de Dios. Y la segunda condición en el consejo es la selección de la gente. Jetro le dice a Moisés que escoja varones que sean de virtud, es decir, que sean excelentes en todo lo que hacen, que sean temerosos de Dios, que sean verdaderos, es decir, que no haya falsedad en ellos, ¿no? Y sobre todo, que no sean codiciosos, que no sean avariciosos, que no sean corruptibles, que sean incorruptibles. Y entonces le dice Jetro a Moisés: y estos que escojas, ponlos por jefes sobre grupos de 1000, sobre grupos de 100, de 50 y de 10 gentes, ¿no? Y esto nos habla de un diseño muy interesante. ¿Por qué? Porque esto habla de una especie de liderazgo y discipulado que pueda tener la capacidad de atender tanto a grupos grandes como a grupos pequeños. Es decir, yo podría tener a mi jefe de 10, mi jefe de 50, mi jefe de 100 y mi jefe de 1000. Al menos 4 líderes estarían al pendiente de mí, ¿no? Si uno de ellos no me puede atender, seguramente me puede atender el otro. Y es hermoso ver cómo Dios trabaja con sabiduría en el consejo de otros, ¿no? Y es así que entonces esto nos hace responsables, nos hace ser responsables ante los consejos. Cuando nosotros escuchamos de responsabilidad, nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer, pero va más allá de esto. Hermano, hermana, usted y yo somos responsables de los consejos que podamos recibir. La Biblia nos habla del hijo de Salomón, que se le presenta una situación, él tiene que tomar una decisión, consulta a los ancianos, aquellos que han tenido experiencia en el reinado con su padre,
le dan prácticamente la solución. Mira, lo que tienes que hacer es esto, si tú haces esto, esto va a pasar así, así, asado. Pero el muchacho termina escuchando también el consejo de sus amigos, discúlpeme usted la expresión, de sus amigos junior, que no tienen experiencia en reinar, que no tienen experiencia diplomática, que simplemente se dejan llevar por el instinto juvenil, y lamentablemente este rey, Roboam, toma el consejo de sus amigos y le cuesta la división del reino. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a recibir consejos, porque aparte es nuestra responsabilidad. También es nuestra responsabilidad no solamente nuestro crecimiento espiritual, sino el crecimiento espiritual de los que están a nuestro alrededor, sea nuestra familia, sea nuestro equipo ministerial, sean nuestros amigos, compañeros en el trabajo. Qué importante es nuestra mayordomía. Nosotros en el cristianismo escuchamos el término mayordomía e inmediatamente pensamos en dinero. Pero no solamente el correcto uso del dinero es la mayordomía. Somos responsables de nuestro tiempo. ¿En qué gastamos nuestro tiempo? ¿En verdad invertimos nuestro tiempo, por ejemplo, en el crecimiento espiritual de nosotros y de los nuestros? ¿O nos gana el Facebook, el Xbox y todas estas cosas, ¿no? La mayordomía en las relaciones, cómo atiendo a mi esposa, a mi esposo, cómo atiendo a mis hijos, a mis vecinos, a mis hermanos. También ahí hay una mayordomía de la cual daremos cuentas. Y entonces hay que tener mucho cuidado, no prender los focos rojos cuando de repente los líderes de ciertos ministerios, por ejemplo, estamos saturados de trabajo. Porque valdría la pena hacernos la pregunta del suegro de Moisés, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Define tus prioridades porque lo que estás haciendo te está ahogando, ¿no? Ahora, si usted no está colaborando en algún ministerio, la pregunta se vuelve más importante. ¿Por qué no lo estás haciendo, no? ¿Por qué no estás haciendo nada? ¿No? Si lo estás haciendo, ¿quién te ayuda? Ah, pues tengo la ayuda de X, Y o Z persona, ¿no? Pero si no tienes ayuda, bueno, ¿quién podría ayudarte? ¿No? Porque es importante, se habla mucho acerca del liderazgo, he visto muchos libros de liderazgo en el cristianismo, pero no hay mayor liderazgo, lo estableció el Señor Jesucristo, que el servicio. Y creo yo que dos prioridades en el liderazgo son la intercesión y la oración. Por un lado, yo tengo que interceder y orar por mi equipo de trabajo, y la capacitación y el discipulado. Yo tengo que capacitar y discipular a mi equipo de trabajo para que entonces yo verdaderamente ejerza un liderazgo. Y bueno, pues de esta manera llegamos al final de nuestra sexta sesión, y si me lo permite voy a hacer una oración para dar gracias por esto. Amado Padre Dios, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad de abrir tu palabra y poder aprender de ella. Padre, Señor, te pedimos primeramente que seas tú en nuestro corazón, Padre. Señor, que si las circunstancias nos llevan a dudar, Padre, Señor, no caigamos en situaciones de quejas, de murmuraciones, sino que aprendamos verdaderamente a esperar en ti y a tener paz en ti. Padre, asimismo, Señor, Padre, si estamos haciendo cosas por nosotros mismos, Padre, danos sabiduría, Padre, Señor, para poder trabajar con la ayuda de otros, Padre, y también para poder trabajar en intercesión y en capacitación. Muchas gracias, Padre Dios, por todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi hermano, mi hermana, le agradezco mucho el que se haya tomado la molestia de tomar esta sexta sesión, y nos veremos pronto para lo que sería la sesión número 7. Continúe por favor con su lectura del libro de Éxodo, que esperamos que con la ayuda de este curso sea de mucha bendición. Dios le bendiga.